Capítulo 3. Juegos ocultos de la nueva era. Así como muchos de los programas de televisión para niños son dañinos, también lo son los juegos electrónicos, de contenido ocultista, tan populares hoy en día. Incluso son peores, si consideramos el daño que producen al carácter y al espíritu. Son peores porque el niño y el joven participan activamente, produciéndose una interacción con los personajes de la pantalla. Los sistemas de juegos electrónicos más populares son Super Nintendo, Sega Genesis, Atari y la unidad portátil Game Boy, entre otras. La vasta mayoría de los juegos electrónicos y los diversos simuladores de videojuegos tratan temas ocultistas, siendo los deportes la mayor excepción. La mayoría de los juegos electrónicos contienen hechicería, brujería, encantamientos, demonios, magia o violencia brutal. Estos juegos producen una increíble fascinación en niños de todas las edades, desde preescolares hasta muchachones en sus 20 y 30 años de edad. Nintendo se ha introducido en 11 millones de hogares de los Estados Unidos y ha llegado a ser un sistema completo de diversión para la familia entera. Entrevista con un niño de 12 años. Recientemente entrevisté a Tomás, un inteligente niño de 12 años, mientras jugaba Super Mario 2 y Castlevania en su hogar. Delgado y más alto que el promedio para su edad, vestía pantalones cortos, camiseta y andaba descalzo. Me contó que casi todos los niños, en la escuela cristiana a la que asistía, tenían juegos electrónicos en sus hogares. Uno de sus amigos tenía más de 200 de juegos, y un primito de 3 años ya era dueño de 3 juegos en Nintendo. Cuando le pregunté por qué le gustaban tanto esos juegos, Tomás respondió que los juegos le daban la sensación de tener poder y de estar en control. Es de esperar entonces que muchos niños, especialmente aquellos cuyas vidas están tan llenas de incertidumbre y descontrol, sean atraídos a un medio donde pueden experimentar poder y control. Desde una perspectiva espiritual, esa necesidad puede convertirse en un punto vulnerable. El enemigo sabe explotar ese deseo, ofreciendo una sensación engañosa de poder, y para mantener a las personas atrapadas en dinámicas que las alejan de Dios. Es como veneno disfrazado de azúcar y, desafortunadamente, esta táctica manipuladora es una manera perfecta de atraer a una generación tan insegura y emocionalmente angustiada como la nuestra. Mientras estuve con él, Tomás aniquiló unos 500 tipos malos y otros personajes perversos en unos 15 minutos. Me explicó que el jugador puede ganar puntos mientras juega, que luego le permitirán usar diferentes formas de magia para derrotar a su enemigo. Se publican revistas que explican la estrategia de estos juegos electrónicos y ayudan a los jugadores a comprender tales opciones y cómo usarlas. Estas opciones pueden incluir métodos y fuentes perversas que usan los brujos y hechiceros de verdad. Una vez más, los niños aprenden y asimilan las lecciones de brujería y del mundo de las tinieblas mientras se entretienen. Adicción al Nintendo. En una iglesia donde fui a dar una presentación sobre los peligros del movimiento de la nueva era, se me acercaron Marty, una activa y joven madre, y su esposo Guillermo, para contarme la experiencia que habían vivido con su hija Jenny, que entonces tenía 9 años de edad, y su Nintendo. Después que Jenny rogó a sus padres repetidamente que le compraran un Nintendo, los papás finalmente accedieron, y le compraron uno juntamente con algunos juegos. Jenny llegó a ser experta en estos juegos y los usaba durante mucho tiempo, a veces hasta 5 horas seguidas. Después de unas 6 semanas, el carácter de Jenny comenzó a cambiar. De una niña cristiana dulce, respetuosa y obediente que había sido, pasó a tener una nueva personalidad. Cuando sus padres la llamaban para la cena o le recordaban que debía hacer sus tareas o practicar el piano, Jenny no les obedecía. Era obvio que el Nintendo había llegado a ser una obsesión para ella. Marty comentó, nos parecía como que ella estaba en trance, totalmente absorta en su Nintendo e insensible a lo que pasaba a su alrededor. Sus padres pusieron la televisión y el sistema de Nintendo de Jenny en el sótano.
Pronto notaron una atmósfera peculiar alrededor del área donde el Nintendo estaba ubicado. Marty comenzó a sentir una presencia demoníaca y tuvo la fuerte sospecha de que Jenny estaba siendo poseída. Jenny pasaba todas las tardes de domingo en casa y permanecía despierta hasta las 11 de la noche jugando Mario Brothers y 2, Zelda y The Legend of Zelda. Zelda, de paso, es uno de los juegos electrónicos más demoníacos que existen. Sus padres decidieron confiscar los controles, pero Jenny los encontró y comenzó a jugar su Nintendo en secreto. Cuando los padres lo descubrieron, el papá desconectó todos los cables del juego y los escondió. Jenny los encontró y lo armó nuevamente. ¿Cómo lo descubrió?, dice Marty. No lo sé. Pero esto nos muestra cuán altamente motivada y enviciada estaba con el Nintendo. Guillermo decidió averiguar por sí mismo de qué trataban esos juegos. Después de jugar 2 juegos con Jenny, se convenció de que los nombres usados a través de los juegos eran demoníacos y ocultistas. Así que los padres le mencionaron a Jenny la idea de deshacerse del Nintendo y de los videos. Al principio Jenny se puso histérica de solo pensarlo. Pero su madre le dijo: «Jenny, he estado orando toda la tarde sobre lo que debía decirte. ¿Quisieras ir a tu cuarto y orar a Jesús por ti misma?» Jenny pasó 1 hora en su cuarto. Cuando volvió, tenía lágrimas en sus ojos, y dijo: «Mamá, creo que Jesús quiere que me deshaga de esto». Este incidente ocurrió hace 2 años. Hoy Jenny, Marty y Guillermo son una vez más una familia cristiana feliz. Dentro del universo de Mario, es evidente la presencia de elementos propios, como la magia blanca frente a magia negra. Por un lado, las princesas como Peach, Rosalina, Lupa o Starlow, que practican la magia blanca, y los poderes que utiliza Mario, como objetos mágicos. La estrella de invencibilidad recuerda a las estrellas de 5 puntas, usadas en la antigüedad por alquimistas y ocultistas, como en la tradición de Paracelso, que las empleaba como símbolo de protección y armonía de los elementos. La flor de fuego, o la capa de vuelo, tienen un paralelo en el mundo antiguo. En la mitología grecorromana, los héroes, como Hermes o Mercurio, usaban talaría, sandalias aladas, para moverse con rapidez y escapar del peligro, y los mantos de invisibilidad, como los de Perseo o Hades, otorgaban protección y ventaja sobre enemigos. Estos símbolos reflejan la misma idea que Mario transmite: objetos que confieren poder y protección, contrario a lo que la Biblia enseña. Los personajes antagonistas, como Keimek, se asemejan a los brujos y hechiceros que existieron en la Europa medieval y el Renacimiento, como los mencionados en los grimorios de la época. Por ejemplo, los escritos de Heinrich Cornelius Agrippa sobre magia y demonología, donde se advertía sobre hechiceros que transformaban, engañaban o dominaban a otros mediante poderes ocultos. La idea de que un poder puede manipular o confundir también aparece en las tradiciones esotéricas orientales, como los onmiji japoneses, que practicaban la adivinación y control de espíritus con hechizos y talismanes. Además, el principal antagonista de la franquicia Super Mario, Bowser, es uno de los nombres más reconocidos en la historia de los videojuegos. Desde el punto de vista del diseño, Bowser fue concebido por Shigeru Miyamoto como una criatura híbrida, con rasgos de tortuga y dragón, inspirada en figuras del folclore japonés, el cual se nutre históricamente de las creencias tradicionales del Shinto y del Budismo, cuyas narrativas sobre espíritus, criaturas y mundos sobrenaturales han influido ampliamente en la estética, como los manga, el anime y los videojuegos. Esto significa que su estética toma elementos de la tradición mitológica, espirituales de Japón y asociada a creencias paganas, populares y religiosas del país. El anime o los videojuegos suele incluir elementos del ocultismo, como cartas del tarot, conjuros y prácticas similares. Honestamente, se podría decir que es probablemente el villano más reconocido a nivel mundial en la historia de los videojuegos. Verás, en Japón, el personaje Bowser se llama Koopa. En algunos títulos antiguos de Super Mario, se le conoce como Gran Rey Koopa, Rey Demonio Koopa o Gran Rey Demonio Koopa. En pocas palabras, Mario incorpora símbolos,
aunque presentados de forma lúdica, retoman arquetipos que han acompañado a la humanidad durante siglos. Muchos de estos símbolos tienen raíces en la historia real de la magia y el ocultismo, desde los símbolos de protección y los talismanes del occidente medieval y renacentista, hasta las tradiciones mágicas y esotéricas de Japón, reflejando conceptos antiguos de poder, transformación y guía espiritual que han sido reinterpretados en el juego. Mientras el juego presenta la magia como algo positivo que puede otorgar fuerza y victoria, la escritura nos enseña que la verdadera ayuda, protección y bendición solo provienen de Dios, y que depender de poderes ocultos o habilidades mágicas es engañoso y peligroso. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, verso 31. Por otro lado, The Legend of Zelda está a la altura de Super Mario, como una de las marcas de videojuegos más reconocibles de Nintendo. Pero profundizaremos un poco más y hablar del mundo espiritual general de toda la franquicia. Cada juego de Zelda tiene una historia diferente, pero todos tienden a seguir un tema general y similar. El de Link y la princesa Zelda luchan contra Ganondorf, un antagonista que representa el mal y que es, o se convierte, en la mayoría de los juegos, en un demonio. El juego comienza con una historia de 3 diosas doradas: Din, poder; Nayru, sabiduría; y Farore, valor, que crean la tierra de Hyrule y la Trifuerza, una reliquia capaz de conceder deseos. La Trifuerza solo funciona plenamente si quien la posee mantiene equilibrio entre esas 3 virtudes. De lo contrario, se divide y cada fragmento va a quien mejor represente cada cualidad. Según la cronología, las fuerzas demoníacas surgieron con el objetivo de apoderarse de la Trifuerza y someter el mundo. La diosa Ilia intervino para proteger a la humanidad, sellando temporalmente al mal. Previendo que ese sello no duraría para siempre, Ilia renunció a su divinidad y renació como la princesa Zelda, pues únicamente los mortales pueden utilizar la Trifuerza. Ya en forma humana, Zelda desempeña un papel clave al bendecir la espada maestra, arma espiritual, destinada a repeler la oscuridad mediante la llamada fuerza de la luz. Finalmente, cuando el rey demonio Dimais logra liberarse, Zelda y el joven héroe Link lo derrotan con dicha espada. No obstante, antes de desaparecer, Dimais pronuncia una maldición que ata su odio al linaje de Zelda y al espíritu heroico de Link, estableciendo un ciclo de conflictos que se repetirá a lo largo de la historia de la saga, ya sea a través de sus hijos o por otros medios, y es esta maldición la que prepara los enfrentamientos de los otros juegos. A partir de este marco, se desarrolla en el juego un fuerte contenido de mezclas, de paganismo y con elementos de creencias religiosas, para crear su propia mitología. Por ejemplo, existen los monjes Seika, de los cuales se encuentras al finalizar las pruebas de los santuarios. Lo curioso de estos monjes es la posición en que se encuentran, haciendo referencia a posiciones budistas de meditación. En el juego menciona que han estado en esa posición durante unos 10.000 años, por lo que presentan un físico deteriorado, y una vez que se entregan el orbe, se desvanecen. Esto recuerda a los monjes budistas momificados, que tienen alrededor de 200 años en posiciones de meditación. Se puede agregar a los monjes Seika, que su vestimenta tiene mucha referencia a las culturas asiáticas, donde se originó el budismo. Esto se nota en el velo que es tradicional en la India, o el parasol de estilo chino, que acompañan a algunos monjes. El Templo del Fuego, ubicado en la Montaña de la Muerte, presentaba una música de fondo que sonaba similar a un canto religioso islámico. Algunos han llegado a afirmar que decía frases como Alá es grande o Alá es el único Dios. A medida que se avanzaba en el juego, se visitaba la tribu de las Gerudo, cuyo símbolo era una luna creciente, con una estrella al lado. Es una clara referencia al símbolo asociado comúnmente con el Islam. Por si fuera poco, la tribu Gerudo se encontraba en el desierto y sus vestimentas son a las culturas árabes. Con el tiempo surgieron controversias, por parte de padres y sectores del público, que Nintendo realizó modificaciones.
y se eliminaron los cantos del templo en versiones posteriores y se rediseñó el símbolo gerudo. El Islam reconoce a Jesús como profeta, pero niega su divinidad y la eficacia salvadora de la cruz. Además, pone un fuerte énfasis que la salvación se gana mediante las obras, lo cual marca una diferencia central con la enseñanza de la Biblia sobre la gracia y la salvación por medio de Cristo. La espada maestra, que utiliza Link, guarda paralelismos simbólicos con estas insignias de la tradición sintoísta, asociadas a la diosa del sol Amaterasu, figura central de esta antigua religión japonesa. Entre estos objetos se encuentra la espada Kusanagi no Tsurugi, cuyo nombre suele traducirse como cortadora de hierba, de las cuales representan virtudes como la sabiduría, la benevolencia y el valor, cualidades que, según dicha tradición, deberían encarnar los descendientes imperiales. En el contexto del videojuego, se promueve un enfoque centrado en el potencial interior del ser humano, presentando a un héroe que, por sus virtudes, se vuelve digno del poder, como fuente de mérito. Por el contrario, con la Biblia que enseña que la justicia humana es insuficiente delante de Dios y que Él manifiesta su poder a través de personas débiles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios, capítulo 1, verso 27. No es que la Biblia desprecie las virtudes o las buenas obras, sino que enseña que la base principal de la victoria espiritual no es el mérito humano independiente, sino la acción de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. El enemigo sabe que cuando una persona aprende a depender verdaderamente de Dios, ocurre una transformación que el esfuerzo humano jamás puede producir. La mente es renovada, las inclinaciones son cambiadas y todo el ser comienza a reflejar la nueva imagen de Cristo en la vida del pecador, que ha sido transformado por el poder divino. Esto sucede porque el ser humano, por sí mismo, no puede cambiar la raíz de su condición. Puede modificar conductas externas, puede aparentar mejoras, pero eso es solo como cortar las ramas de un árbol enfermo, mientras la raíz, el pecado, permanece intacta. La reforma exterior, sin la obra interior de Dios, es incompleta y temporal. La verdadera restauración la realiza Dios, en lo profundo del corazón. Por eso, nuestro mayor deber no es confiar en la autosuficiencia, porque erramos, sino de aprender una dependencia humilde y constante con Dios. Reconocemos así nuestra insuficiencia, y entendemos que no podemos vencer por nuestras propias fuerzas. Cristo ya venció, a través de la cruz, y en su victoria reconocemos cuánto lo necesitamos, y somos llamados a vivir en comunión continua con Él, orando sin cesar, estudiando su palabra, y permitiendo que su luz se refleje en nosotros, para bendición de otros. Estas ideas, de suficiencia, son las creencias panteísta, que forman los cimientos de la nueva era, que exaltan que la divinidad reside dentro de cada ser humano, o de alcanzar la plenitud, en lugar de la dependencia de Dios, como fuente de transformación. A su vez, la espada maestra de Link funciona como un instrumento que canaliza poder para luchar contra la oscuridad. La fuerza no se origina en el objeto en sí, sino que se manifiesta a través de quien la porta, actuando la espada como medio o conducto. De manera similar, en muchas culturas antiguas, se pensaba que ciertos objetos, como amuletos o símbolos consagrados, piedras ceremoniales, plumas o tótems, donde podían canalizar fuerzas espirituales, exponiendo a quienes confiaban en ellos a influencias de entidades demoníacas en su búsqueda de poder, como ocurría entre pueblos indígenas, como los mayas mesoamericanos, los Lakota y los Hopi de Norteamérica. Por otra parte, la primera versión del juego, en donde Link está equipado con un escudo que tiene por símbolo una cruz, y a medida que avanzas en el juego y llegas al nivel 8, mazmorra número 8, aparece un ítem que se llama libro mágico o libro de magia, que también tiene el símbolo de una cruz. Pero eso no es todo, ya que en la versión japonesa del juego, ese libro se trata de la mismísima Biblia,
y su función es dar luz a las habitaciones que están totalmente oscuras. Este libro permitía lanzar fuego al combinarse con la varita mágica, lo que implicaba como un instrumento para realizar hechicería dentro del juego. Así que Link fue al principio de los 2 primeros juegos, como un guerrero templario y brujo. Satanás ha trabajado progresivamente, a través de la cultura populares, de confundir y mezclar la verdad bíblica con ideas paganas, presentándolas como equivalentes. De esta manera, lo que el Evangelio enseña, como verdad absoluta es menospreciado, quedando pisoteadas las verdades de las Escrituras, y pasando a verse simplemente como una opción más, entre muchas creencias espirituales. Es obvio que la magia es incompatible con la fe bíblica, por lo que esa mezcla habría resultado escandalosa, especialmente para padres cristianos, en Estados Unidos, durante los años 80 y 90, quienes identificaron el riesgo con claridad de The Legend of Zelda o Dungeons y Dragons. Sin embargo, la preocupación ante evidentes contenidos parece haberse mitigado en numerosos hogares cristianos, en comparación con el debate mediático que acompañó a la franquicia de Harry Potter a partir de 2001, que generó debates, en ciertos sectores cristianos, acerca de la exposición constante de los niños y adolescentes en contenidos relacionados con magia, hechicería y ocultismo. En la última década, el número de personas que se identifican como brujos o wiccanos en Estados Unidos ha pasado de unos 8.000 a más de 1.5 millones. La mayoría son jóvenes influenciados por la estética de los juegos y series. Esta información se extrajo de estudios realizados por organizaciones de investigación social y religiosa, como Pew Research Center y The Barna Group, los cuales revelan una realidad alarmante. 70% considera que la magia en el juego es neutral o buena si se usa para el bien. Solo el 15% de los jóvenes, criados en hogares cristianos, cree que jugar con simbología ocultista tiene consecuencias espiritualmente reales. Satanás ha sabido moverse con astucia, ya que estos juegos ha contribuido a la permisividad y la aceptación total de la brujería en la generación Z. Lo que da tristeza es que muchos ya no perciben el peligro. ¿Hace falta la consecuencia para despertar? Pero esta infiltración no se limita solo a la magia, sino que se extiende a la simbología antigua. En el juego, A Link to the Past, por ejemplo, se incluyó en la versión japonesa un hexagrama en el suelo de la primera mazmorra, oculto bajo un cofre, que solo se verá antes de conseguir el cofre de la habitación, porque luego el cofre tapa el símbolo. Es una realidad inquietante para nuestro tiempo notar que lo que muchos llaman estrella de David no es, en su origen, un símbolo bíblico ni divino, sino un hexagrama reutilizado, históricamente, como un emblema geométrico que ha estado vinculado al culto pagano, astrología babilónica, la esotérica oculta, e incluso a los rituales satánicos, y en la masonería. Su significado simbólico está profundamente relacionado con el dualismo y la unión de opuestos. Los triángulos que apuntan hacia arriba y hacia abajo representan la conjunción de lo masculino y lo femenino, el cielo y la tierra, porque las dos juntas son un símbolo de Satanás, una filosofía ajena a la santidad de Dios. Los judíos ignorantes lo utilizan como un símbolo suyo, afirmando que es la estrella de David, que bíblicamente David nunca usó. El pentágono, por ejemplo, también es un símbolo de la brujería, muy presentes en instituciones modernas, y forma como símbolos en los Estados Unidos. Asimismo, el propio origen del mundo de Zelda se atribuye a 3 diosas creadoras, Din, Nayru y Farore, y la estructura de 3 partes de las reliquias de Trifuerza no parece por casualidad, sino que incorporaron creencias paganas de diversas religiones y sus mitologías. Aparece, por ejemplo, este patrón en la antigua Grecia y en la Wicca moderna, con las hermanas Hécate compuesta por doncella, madre y anciana, pasando por la Gran Trinidad, de Brahma, Vishnu y Shiva en el hinduismo. También en la antigua Roma, este concepto se reflejaba en la tríada capitolina de Júpiter, Juno y Minerva, adorados en la colina capitolina como el centro religioso del imperio. Esta repetición del 3, tan enfatizada, son copias distorsionadas de Satanás, en imitar la deidad bíblica. La existencia de imitaciones no niega el original, por el contrario, confirma que hay una realidad verdadera que el enemigo intenta usurpar y oscurecer. Sin embargo, la enseñanza bíblica
no presenta a tres dioses independientes, ni en conflicto, sino a un solo Dios, único en esencia, y existente eternamente en tres personas, coiguales y coeternos, que comparten plenamente los mismos atributos divinos. Así lo afirma la Escritura en Deuteronomio 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta verdad queda claramente expresada en la bendición apostólica de 2 de Corintios 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otro texto nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Primera de Juan 5, versos 7 y 8. A diferencia de las tríadas paganas, que presentan deidades separadas, o en tensión unas con otras. En cambio, la deidad bíblica actúa en una unidad absoluta y perfecta, de naturaleza, carácter y propósito, Mateo 28, verso 19, revelando no una pluralidad de dioses, sino la profunda y misteriosa plenitud del único Dios verdadero. De manera similar, en Apocalipsis se describe una trinidad satánica, el dragón, que representa a Satanás, y con el paganismo y el espiritismo, la bestia con características de leopardo, pies de oso y boca de león, es identificada con el sistema papal, y el falso profeta, relacionado con el protestantismo apóstata. Estos tres actúan en unidad, como uno solo, contra el gobierno de Dios. Además, Apocalipsis 16, 13 y 14 menciona tres espíritus, en forma de rana, que engañan al mundo, formando una falsa unidad de trío, para oponerse a la verdad divina y contrarrestando el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 10, que llaman a la humanidad al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Además, aparecen fantasmas, espíritus conscientes, héroes muertos que interactúan con los vivos, e incluso villanas que, tras morir, ascienden con halos de luz. Estas son ideas, propias de la creencia, de los griegos, sobre la inmortalidad del alma, que según el espíritu humano continúa existiendo de forma consciente después de la muerte. Sin embargo, el cuadro que presenta la Biblia es diferente. Por ejemplo, Eclesiastés 9:5 declara, los muertos nada saben, y el versículo 10 añade, que en el Seol, o tumba, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. De manera similar, Job 14:12 afirma que el hombre no despertará ni se levantará de su sueño hasta el fin, y Job 14:21 indica que el muerto ya no tiene conocimiento de lo que ocurre con sus hijos. Asimismo, Salmo 146:4 enseña que cuando el hombre muere perecen todos sus pensamientos. Jesús mismo comparó la muerte con un sueño. En Juan 11, verso 11 al 14, señaló que la esperanza es la resurrección futura. Juan 5, 28 y 29. Aún más, en el juego de Zelda, tiene conceptos de reencarnación o ciclos espirituales presentes en los orientales, idea que se relacionan con el budismo o el hinduismo. Todo lo expuesto entra en conflicto directo con la verdad bíblica, porque estas ideas se relacionan más bien con concepciones espiritista o con antiguas creencias paganas. Y estas son características que promueve la nueva era, tomando elementos de distintas creencias, y las mezcla con el propósito de sembrar en las mentes estos engaños. A esto se suma hechizos, artefactos místicos, poderes elementales y concesiones místicas, que en la saga se presenta como una fuerza neutral o positiva, lo que podría desensibilizar a los niños. Aunque se presenten de forma ficticia o entretenimiento inofensivo, en estos juegos, la exposición constante puede dejar impresiones en la mente, especialmente en niños y adolescentes, que se encuentran en una etapa de formación emocional y espiritualmente se familiariza con el lenguaje del enemigo. La mente se va moldeando desde la infancia, con todo lo que recibe, lo que ven, lo que escuchan, lo que repiten, lo que admiran y lo que más tarde normalizan. Porque, si un joven o niño dedica 1000 horas al año a ser un hechicero, por mencionar un ejemplo, en el mundo virtual, y solo 30 horas al año a la instrucción bíblica, sumando iglesia y casa, estadísticamente, su cosmovisión será 97% moldeada por el mundo,
y solo 3% por la verdad de Dios. Nada de esto queda neutral. Todo contribuye a crear hábitos, formas de pensar, creencias y sensibilidad espiritual, o incluso insensibilidad. Por eso es preocupante. Porque la mente de los menores está en formación, ellos no cuestionan ni evalúa, solo lo absorbe, lo integra en su vida, y queda guardado todo en la mente. Con el tiempo eso influye en sus decisiones, y en cómo perciben la realidad, la fe y lo espiritual. Por otro lado, muchas de las decisiones personales no surgen de manera aislada, ni de forma espontánea en la mente, sino de ideas sembradas, que poco a poco se volvieron normales, en el pensamiento. Desde la ciencia, sabemos que la sobreexposición a estímulos digitales altera el lóbulo frontal, que es donde tomamos decisiones, y discernimos el bien y del mal. Al debilitar el lóbulo frontal, mediante el cansancio y la adicción al juego, la mente queda sin defensas. Satanás no juega, él aprovecha esas brechas de debilidad mental para influir. Por eso, la formación no ocurre de un día para otro, se construye día a día, con lo que dejamos entrar en la mente, que es el corazón. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, versos 7 al 9. De ahí la importancia de que los padres guíen a sus hijos en el camino de la sabiduría y el temor de Dios. Aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, verso 6. Es importante enseñarles a discernir, rechazar lo malo, y en cuidar lo que ocupa sus mentes. Es interesante que la mayoría de los videojuegos están diseñados para generar dependencia a la adicción, lo que puede debilitar el dominio propio y afectar el cumplimiento de las responsabilidades cotidianas. Como también puede abrir puerta a la influencia de Satanás, o incluso, en ciertos casos, en posesiones demoníacas. Por otro lado, en términos generales, muchos de los juegos no pasan el filtro de Filipenses 4:8, que nos exhorta a pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y de buen nombre. Lo que me llamó la atención fue el testimonio de un joven que compartió en un foro público su experiencia tras varios años atrás, y era un jugador habitual de Minecraft. Lanzado originalmente en 2009 como versión alfa, aunque su lanzamiento oficial fue en noviembre de 2011. En 2014, la compañía fue adquirida por Microsoft, y actualmente forma parte de Xbox Game Studios, operando estudios adicionales en Redmond, Londres, Shanghái y Tokio. En sus primeras versiones, Minecraft era un juego sencillo, centrado principalmente en la construcción, era un conjunto infinito de Legos virtuales, y la creatividad libre del jugador. Con el tiempo, el creador incorporó progresivamente mecánicas de supervivencia, fantasía, también incluyó pociones, encantamientos, zombies, criaturas, y mucho más, lo que amplió la complejidad del juego. La gran mayoría de los jugadores le han fascinado esta incorporación de nuevos elementos, que antes no existían, añadiendo así desafíos y contenido más fantástico, con un estilo esotérico, como el Nether. Según relata el joven, comenzó a jugar alrededor de los 14 años, y durante 5 años aproximadamente, lo utilizó casi a diario, junto con amigos en línea. El juego le parecía inicialmente bueno y creativo. El joven describe lo que vivió cuando Minecraft salió por primera vez para Xbox 360, cuando tenía unos 14 años. Esa fue la primera vez que lo jugué y me enamoré de él. Lo jugué durante muchos años con un grupo grande de amigos en línea, básicamente a diario. Pasaba horas y horas jugando, y todo parecía tan divertido, creativo y pacífico. Después de jugar casi todos los días, durante unos 4 a 5 años, tanto en Xbox 360 como en PS4, cabe mencionar que sufría mucha parálisis del sueño por aquellos días, cuando jugaba a Minecraft. También veía extrañas sombras negras en mi habitación. Mientras estaba acostado e inmóvil, en medio de la parálisis del sueño, esas figuras, o cosa negra, se parecían a los Enderman, que sale del portal del juego. Pero una noche, fue diferente, después de jugar. Ya tenía unos 18 años, lo recuerdo, estaba en la universidad en ese momento. Me quedé dormido durante el día, porque estaba cansado, pero terminé en un sueño, en el que sentí
que mi conciencia estaba atrapada, bajando interminablemente por una escalera interminable, pero mi entorno todo de Minecraft. En este sueño, sentí que bajaba a un pozo, sin fondo del infierno, y que Minecraft me estaba atrapando para que fuera allí. El sueño estaba lleno de miedo y sabía que estaba durmiendo, pero no podía despertar. También había un sonido horrendo, como de teclas de piano de película de terror, por todas partes mientras sucedía. Recuerdo haberle pedido a Dios mentalmente que me sacara porque sentía que nunca despertaría. Luego me desperté todo sudando, con miedo y el corazón palpitante. Lo que digo es que tuve una experiencia demoníaca innegable, justo después de jugar Minecraft, donde quedaba atrapado en lo que, para mí, tenía la estética de Minecraft. Ahora, se podría argumentar que fue porque acababa de terminar de jugar Minecraft, pero yo contraargumento que Minecraft es un juego para niños. No debería causar una experiencia tan angustiosa y demoníaca, como en mi caso. Desde ese día, borré el juego de Minecraft y nunca lo volví a jugar. Reconozco que extraño el juego, pero de ninguna manera me arriesgaré a esa experiencia de nuevo. Al 99% de quienes juegan Minecraft, no les sucederá lo que me pasó a mí, mientras estén vivos, pero ¿quién dice que no tiene o haya espíritus malignos? Hay otras historias de personas que han tenido experiencias similares a la mía con Minecraft o en otros juegos. He reflexionado bastante que el espíritu de Satanás está detrás de los juegos, aparentemente inofensivo, y que lo usa para atacar a los niños. Y como mencionó el joven, aunque las personas no vean un demonio físico al jugar, el espíritu del mal está detrás del juego, puede estar erosionando silenciosamente a la sensibilidad espiritual, preparando el terreno para que, en un momento de debilidad o crisis, el enemigo tome control de la imaginación y de normalizar ciertas prácticas, y también en quitar la paz. No se trata solo de un juego de cubos, se trata de a quien estamos abriendo las puertas, de nuestra mente, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Has oído el viejo dicho? Muéstrame tu chequera, y te diré lo que te importa. Lo mismo ocurre con nuestro tiempo. Muéstrame cómo inviertes tu tiempo, cada día y te mostraré lo que es importante en tu vida. Efesios 5, verso 16 y 17, que dice, mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El caso presentado por el joven, que a su vez, interesante saber que este juego, aunque diseñado principalmente para la creatividad y el entretenimiento, no es ajeno a la nueva era. La simbología es tan brutal, como maquillada, pero masiva y muy bien camuflado, que es muy seguro y difícil para los jóvenes o padres de familia detectarlo. Por mencionar algunas de estas conexiones, la obsidiana es un material que se usa como portales en el juego a otras dimensiones. No obstante, surge la pregunta, ¿por qué se eligió precisamente este material? La referencia proviene de un libro llamado The Wells of Time. Es una novela de fantasía, escrita por Robert Jordan. En esta novela las personas podían recorrer grandes distancias, en poco tiempo accediendo a espejos, así como en Minecraft. Lo curioso es que los espejos de obsidiana eran usados también en la antigüedad, como una forma de comunicación con los no vivos. Por otro lado, estos espejos eran una forma de conectarse con la diosa de Tezcatlipoca, deidad relacionada con los hechizos y la brujería de los azteca. La relación con la magia negra y la hechicería se termina de confirmar cuando se observa que la mesa de encantamientos también se hace con obsidiana. Por otro lado, los encantamientos y las pociones en el juego se relacionan a la alquimia del antiguo Egipto, donde se producían aleaciones, joyas, perfumes y sustancias para embalsamar a los muertos. Para el 332 a.C., tras la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, se produjo después el encuentro entre los filósofos griegos y las prácticas egipcias, lo que dio lugar a la fusión de sus teorías. Esta unión resultó en chimeía, que a su vez evolucionó en alquimia durante la ocupación de los árabes en Egipto. La introducción de la alquimia en Occidente tuvo lugar en el siglo VIII, cuando las influencias de los árabes la llevaron hasta España. Esta propagación supuso el comienzo del viaje de la alquimia por toda Europa, despertando así el interés en la transmutación de los metales y la búsqueda de la inmortalidad. En tiempos recientes, la alquimia ha experimentado un resurgimiento
dentro del movimiento de la nueva era. Desde el principio, la alquimia no se limitó a buscar la combinación adecuada de sustancias químicas. Estaba impregnada de una búsqueda filosófica y religiosa de un conocimiento oculto, que a menudo se le asocia con el hermetismo, una religión pagana que afirma poseer la sabiduría más antigua y codiciada. También incorporaba influencias de la astrología, la numerología, la cábala y el rosacrucismo. Los alquimistas no eran simplemente protoquímicos o metalurgistas tempranos. También eran magos, místicos y practicantes de artes ocultas. La práctica dependía, en gran medida, de sueños, visiones entre comillas, y estados alterados de conciencia para adquirir una supuesta sabiduría esotérica. Diversos símbolos y talismanes eran considerados portadores de gran poder. El primer libro de la serie Harry Potter es sobre la piedra filosofal, que contiene numerosas referencias a este concepto alquímico, asociado a prácticas místicas y ocultistas. Es presentado como elemento atractivo y heroico dentro de la cultura juvenil. El néter es la representación clásica del inframundo. Su estética de fuego y azufre recuerda al Hades griego o al Eleim nórdico. También hace referencia a la sangre en los bloques. Y debo mencionar que uno de los bloques incorporados fue la arena de almas, que muestra rostros atrapados en su interior, añadiendo un simbolismo inquietante al juego. Además, el Wise se manifiesta como una entidad oscura, cuya aparición requiere que un jugador que construya la estructura específica para darle forma y activarlo. Similar a un demonio o ritual nigromántico, que su invocación provoca un sonido infernal, explosiones y una transformación destructiva. Estos enfoques formaban parte de la visión inicial de Marcus Persson, Natch, el creador de Minecraft. Sin embargo, tras la compra de Microsoft y la salida de Marcus Persson, el tono del Nether se ha mantenido, aunque lo suavizaron un poco bajo la dirección de Jeff. Él se encargó de plasmar sus ideas y darle un aire tranquilo. Queda la incógnita de qué rumbo habría tomado Minecraft si Marcus Persson hubiese permanecido al mando. Posiblemente habría profundizado en elementos más oscuros. Asimismo, la presencia de los tótems son objetos de magia dentro del juego, similares a lo que se veía en la película, como Indiana Jones, y son uno de los objetos más pagano. Pues, representa la idea del amuleto, protector o la efigie. En muchas culturas antiguas, portar la representación de una deidad o un espíritu otorgaba protección hacia la muerte. Si lo analizamos, podemos ver que el mundo de Minecraft no es solo presenta herramientas, sino que te sumerge en prácticas paganas y en confianza hacia los ocultismos. Pero lo más inquietantes es el famoso poema de Len. El texto tiene aproximadamente entre 9.000 y 10.000 palabras. Si se transcribe en un documento, con letra tamaño 12 e interlineado sencillo, puede ocupar entre 15 y 20 páginas. Y ese texto es el más leído por todos los jóvenes y menores de diferentes edades. Fue escrita por Julian Gough, un escritor irlandés, autor de varias novelas, y contratado por el creador original. El escritor concibió la obra como una conversación casual que comparaba la confusión entre los videojuegos y la vida real con el espacio entre el sueño y la vigilia, dos formas de estar entre dos mundos. Ese romanticismo de parte del escritor es, en el fondo, como una anestesia adornada con palabras. Aunque reconoce que los videojuegos puede absorber profundamente al individuo y afectar sus habilidades sociales, psicológicas y espirituales, así como su destreza en ciertas tareas, estos efectos no siempre se advierten de forma directa de parte de ellos. Además de eso, el irlandés ha admitido en varias entrevistas, y en su propio blog, que lo escribió tras experimentar un fenómeno, ya que sus creencias son de filosofía del misticismo oriental, hinduismo, panteísmo, panenteísmo, y no el cristianismo bíblico. Obviamente, la religión que promueve Gough está influyendo y seduciendo a millones de jugadores. Mientras escribía, sintió que no controlaba su mano. Mientras lo hacía, a veces mi muñeca se aceleraba y veía las palabras simplemente aparecer en la página frente a mí. Lo declaró en la entrevista El Planteo. Y más tarde afirmó que el universo escribió la última parte de la obra.
Tras 2 experiencias psicodélicas, con psilocibina, afirmó haber tenido revelación, tras una conversación con el universo, de quien afirma que es el verdadero autor. Citaré solo unos fragmentos del poema, no el texto completo, sino la parte más relevante. A veces, cuando están sumidos en sueños, quiero decirles que están construyendo mundos auténticos en la realidad. A veces quiero hablarles de su importancia para el universo. A veces, cuando no han establecido una conexión verdadera por un tiempo, quiero ayudarlos a pronunciar la palabra que temen. ¿Quiénes somos? Una vez nos llamaron el espíritu de la montaña, Padre Sol, Madre Luna, espíritus ancestrales, espíritus animales, fantasmas, el hombre verde, luego dioses, demonios, ángeles, poltergeists, alienígenas, extraterrestres, leptones, quarks. Las palabras cambian. Nosotros no cambiamos. Somos el universo. Somos todo lo que crees que no eres. Nos miras ahora, a través de tu piel y tus ojos. ¿Y por qué el universo toca tu piel y te ilumina? Para verte, jugador. Para conocerte. Y para ser conocido. Te contaré una historia. Érase una vez, un jugador. El jugador eras tú. A veces se creía humano, sobre la delgada corteza de un globo giratorio de roca fundida. La bola de roca fundida giraba en torno a una bola de gas, ardiente 330.000 veces, más masiva que ella. Estaban tan separados, que la luz tardaba 8 minutos en cruzar la brecha. La luz era información de una estrella y podía quemarte la piel a 150 millones de kilómetros de distancia. A veces, el jugador soñaba que era un minero, en la superficie de un mundo plano e infinito. El sol era un cuadrado blanco. Los días eran cortos, había mucho que hacer, y la muerte era una molestia pasajera. A veces el jugador soñaba que estaba perdido en una historia. A veces, el jugador soñaba que era otra cosa, en otros lugares. A veces, estos sueños eran perturbadores. A veces, realmente hermosos. A veces, el jugador despertaba de un sueño a otro, y luego de este a un tercero. A veces el jugador soñaba que veía palabras en una pantalla. Volvamos atrás. Los átomos del jugador estaban dispersos en la hierba, en los ríos, en el aire, en la tierra. Una mujer recogió los átomos, bebió, comió e inhaló, y la mujer armó al jugador en su cuerpo. Y el jugador despertó, del cálido y oscuro mundo del cuerpo de su madre, al largo sueño. Y el jugador era una historia nueva, inédita, escrita en letras de ADN. Y el jugador era un programa nuevo, inédito, generado por un código fuente, de 1.000 millones de años. Y el jugador era un ser humano nuevo, inédito, hecho solo de leche y amor. Eres el jugador, la historia, el programa, el ser humano, hecho de leche y amor. Vayamos más atrás. Los 7 billones de átomos del cuerpo del jugador se crearon mucho antes de este juego, en el corazón de una estrella. Así que el jugador también es información de una estrella. Y se mueve a través de una historia, que es un bosque de información, que existe dentro de un pequeño mundo privado, creado por el jugador, que habita un universo creado por silencio. A veces, el jugador creaba un pequeño mundo privado, suave, cálido y sencillo. A veces, duro, frío y complejo. A veces, construía un modelo del universo en su cabeza, partículas de energía que se movían por vastos espacios vacíos. A veces, llamaba a esas partículas electrones y protones. Y a veces el jugador creía que el universo le había hablado, a través de los ceros y unos, a través de la electricidad del mundo, a través de las palabras que se desplazaban en una pantalla, al final de un sueño. Y el universo dijo te amo. Y el universo dijo que has jugado bien el juego. Y el universo dijo que todo lo que necesitas está dentro de ti. Y el universo dijo que eres más fuerte de lo que crees. Y el universo dijo que eres la luz del día. Y el universo dijo que eres la noche. Y el universo dijo que la oscuridad contra la que luchas está dentro de ti. Y el universo dijo que la luz que buscas está dentro de ti. Y el universo dijo que no estás solo. Y el universo dijo que no estás separado de todo lo demás. Y el universo dijo
que eres el universo, probándose a sí mismo, hablándose a sí mismo, leyendo su propio código. Y el universo dijo, te amo porque eres amor. Y el juego terminó, y el jugador despertó del sueño. Y comenzó un nuevo sueño. Y volvió a soñar, soñó mejor. Y el jugador era el universo. Y el jugador era el amor. Tú eres el jugador. Despertar. Termina la cita. Ese mensaje del juego refleja claramente las ideas propias de la nueva era, como la creencia de que todos somos parte de un todo divino, que el universo está dentro de nosotros y que cada persona contiene información de las estrellas o poder interno ilimitado. Este tipo de enseñanza sugiere que los jóvenes son dueños de su propia luz, verdad y espiritualidad, desvinculándolos de la soberanía de Dios y promoviendo una peligrosa autodivinización. Incluso hay jóvenes que están aceptando este nuevo evangelio, sin cuestionarlo, tal como se refleja en un muro de noticias, donde exaltan y alaban esta filosofía de Minecraft, que decía, Dios es la misma existencia, y la existencia es Dios. Por lo tanto, nosotros hacemos parte de Dios y también lo somos. Este tipo de pensamiento es el engaño de la serpiente, disfrazado de espiritualidad y autoempoderamiento, que desvía a los jóvenes de la verdad bíblica y los aleja de la salvación. El juego envuelve al jugador en una sensación de importancia cósmica, haciendo creer que su existencia y decisiones son centrales para el universo, mientras lo mezcla constantemente con la realidad, juego y universo, de manera confusa. Para un joven en desarrollo, esto puede distorsionar la percepción de la vida real, el valor de la obediencia a Dios y las comprensiones claras de la verdad bíblica. En otras palabras, bajo un disfraz de creatividad y maravilla, se transmiten principios de la nueva era, gnosticismo, relativismo y el monistas, que invitan a buscar el amor universal o la luz dentro de tu ser, como fuente de poder y propósito, sustituyendo así a Dios por la autodivinización. Esto afecta profundamente la espiritualidad, la identidad y la sensibilidad moral de la juventud, sin que muchos no lo perciban. Juegos de mesa demoníacos. Usted creerá que si alguien desea comprar un juego ocultista, debería ir a un negocio especializado en juegos místicos para adultos. Todo lo contrario. Usted puede comprar cualquier juguete mágico u ocultista que desee en jugueterías de niños. Juegos como Hero Quest, Búsqueda de Héroes, creado por Milton Bradley, son una gran aventura en un mundo de magia, para las edades de 10 años, hasta para adultos. La descripción que trae la caja de este juego dice en parte, uno de ustedes jugará la parte de Sargo, el hechicero perverso. Con sus fuerzas mutantes de monstruo, usted tramará en contra de los héroes. Los verá caer, presa de la astucia. Los otros jugadores son Barbarian el bárbaro, Elf el duende, Wizard el mago y Dwarf el enano. El viejo juego de mesa de Parker Brothers, llamado Ouija, el místico oráculo, que les gusta a los niños, por las preguntas que le hacen, puede encontrarse en los estantes de las jugueterías, al lado de otros juegos. La fascinante explicación que se halla escrita sobre la caja del juego dice: explore los misterios de la telepatía mental y el subconsciente con este antiguo juego favorito de tantos. Quienes lo hayan jugado en su juventud saben que este no es un juego cualquiera. Es satánico. Este tema no es nuevo. Desde tiempos atrás, se ha advertido que ciertas diversiones pueden apartar la mente de lo espiritual y debilitar la formación del carácter. Pero el juego ocultista más buscado de hoy es Dungeons and Dragons, Fosos y Dragones. Y desde el punto de vista de la estabilidad mental y de la espiritualidad cristiana, es también probablemente el pasatiempo más peligroso en que alguien pueda ocuparse. D&D, como lo llaman sus promotores, pone a los jugadores en contacto con espíritus demoníacos, en un mundo lleno de magia, hechicería, matanzas, robos, mutilaciones, abusos sexuales, violaciones, odio y hechizos mágicos. Es un juego mental, de estrategia perversa en el que los jugadores van alcanzando diferentes niveles de destreza. Al alcanzar niveles más altos, adquieren magias y hechizos nuevos. Pero el adquirirlos requiere tiempo y paciencia. Pat Pulling, madre de un joven que se suicidó como resultado de su involucración con Dungeons and Dragons, describe el manual del juego como contenido que dice: descripciones detalladas de matanzas, sacrificios humanos,
satánicos, asesinatos, sadismo y maldiciones de locura. Roberto, un joven que conocí en un campamento, me contó que fue introducido al juego DNI por uno de sus amigos cristianos cuando tenía 14 años. Su amigo conocía muy bien el juego y siempre jugaba la parle de Dungeon Master. En un momento dado, Roberto consiguió tener un ejército de 30 hombres, lo que lo llenó de euforia y un sentido de poder. El juego llegó a ser tan real para él, que sintió que lo estaba viviendo. Entonces, en el juego, él y su ejército fueron destruidos. Esto lo sumió en una profunda depresión por 2 semanas. Su amigo, quien lo había introducido al juego, más tarde se suicidó. Dungeons and Dragons no solamente llena la mente de imágenes ocultistas, sino que destruye la realidad. Es un juego mental, perjudicial y fantasioso, donde el jugador es un participante activo. Los jugadores usan métodos ocultos para solucionar sus escenarios particulares. Muchos de ellos son tentados a usarlo en la vida real, el mismo método, para encontrar soluciones a sus problemas. Puede llegar a ser un pasatiempo absorbente, adictivo y potencialmente peligroso. Los padres cristianos deberían ser conscientes de estos peligros sutiles, que pueden destruir no solamente la espiritualidad del niño, sino también su vida completa. La Coalición Nacional para la Violencia en la Televisión ha vinculado el juego con 50 suicidios y asesinatos desde 1979. Un joven de 16 años de Nueva York, David K., fue condenado por matar a su compañero de juego de Dungeons y Dragons. Más tarde, confesó a la policía que el muchacho más joven había llegado a ser diabólico en la fantasía y era su deber extinguirlo. A la luz de la palabra, vale la pena considerar la advertencia de Elena G. de White. Satanás ha inventado muchas formas de dilapidar los medios que Dios ha dado. Él ha inducido a los hombres a promover estas diversiones con tanto celo, como si estuvieran ganándose la preciosa dádiva de la vida eterna. Los hombres gastan sumas inmensas en estos placeres prohibidos, y como resultado, su capacidad, que ha sido comprada con la sangre del Hijo de Dios, son degradada y corrompida. Las facultades físicas, morales y mentales que se han recibido de Dios, y que pertenecen a Cristo, son utilizadas celosamente al servicio de Satanás, y para alejar a los seres humanos de la justicia y la santidad. Todas las potestades de Satanás se ponen en acción para retener la atención en las diversiones frívolas, y él consigue su objetivo. Está interponiendo sus designios entre Dios y el alma. Él fabrica diversiones para impedir que los hombres piensen en Dios. El mundo está lleno de deportes y de juegos, al amor a los placeres. Las almas están siempre sediento en algún nuevo interés, pero cuán poco tiempo y atención se dedican al Creador de los cielos y de la tierra. Consejos sobre mayordomía cristiana, páginas 140 al 441. ¿Cómo alimentamos a nuestros niños? ¿Qué debiera hacer usted, como padre, con estos juegos, juguetes y programas de televisión peligrosos? ¿Y qué deben hacer aquellos que no son padres? Si usted tiene niños, es bueno que esté alerta sobre la influencia ocultista que la nueva era ejerce sobre quienes se exponen a ella. Limite el número de horas que permite a sus niños ver en la televisión. Controle los programas que miran. Si los niños son más grandecitos, quizá desee sentarse a mirar el programa con ellos, explicando e indicando las enseñanzas ocultistas y paganas a medida que aparecen. Fomente en sus niños la lectura de buenos libros, o léaselos usted, si son pequeños. Rompa la adicción a la televisión, reemplazándola con algo educativo y de buenos principios y valores morales. Deshágase de todos los juguetes, libros y juegos de contenido ocultista que haya en su hogar. Incluso puede deshacerse del televisor si se ha convertido en un instrumento perjudicial para sus hijos. Proverbios 22, verso 6 dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo llegó a ser más significativo para mí cuando descubrí que existe una conexión muy estrecha en el hebreo entre el verbo, que significa instruye, y el sustantivo, que significa paladar, techo de la cavidad bucal, encías. Esta conexión posiblemente se refiere al método
usado por las madres hebreas, para destetar a sus niños. La madre tomaba alimento de la mesa, y lo masticaba, hasta que estaba deshecho y listo, para ser ingerido. Entonces sacaba el alimento de la boca, con su dedo y se lo ponía en la boca al niño, haciendo que tocara su paladar. Inmediatamente los jugos digestivos del niño comenzaban a fluir y tragaba el bocado automáticamente. Con el tiempo el niño desarrollaba un gusto natural por ese alimento, el cual había aprendido a gustar en una edad temprana, sobre el regazo de su madre. Así como a los adultos, todavía nos gusta saborear la comida preparada en casa por nuestra madre. Los niños a quienes se los instruye en las cosas del Señor, mientras son pequeños, las anhelarán aún más, cuando sean mayores. La pregunta y lección espiritual es la siguiente: ¿con qué estamos tocando los paladares de nuestros niños? ¿Con dibujos animados, libros y juguetes del ocultismo? ¿O estamos tocando sus sentidos con temas espirituales de la Biblia? ¿A quién acudirán por ayuda cuando sean mayores y tomen sus propias decisiones? Enfrentemos la magia con el poder de la palabra de Dios. Toquemos sus paladares con el pan de vida, de modo que no los seduzcan las frutas podridas, recubiertas de dulce, que les ofrece Satanás. Ahora que hemos visto la influencia adversa que los programas de televisión y los juegos ocultistas ejercen sobre los niños, veamos la envoltura sofisticada que Satanás ha puesto para promocionar estas mismas mentiras entre las audiencias más maduras.